Buenas a todos, hoy nos metemos de charlones en uno de los roles que quizás es menos visible detrás dentro del club, detrás del entrenador, pero que es uno de los más importantes y que en los clubes se está incorporando más a la estructura en el fútbol moderno, que es el de director deportivo. Así que bueno, para hablar un poco del rol, de las áreas que toca y las áreas que pasan por él, nos acompaña Nico McAllister, director deportivo de Deportivo Maldonado, equipo de primera división profesional acá de AUF. Así que le doy la bienvenida. Gracias por aceptar estar acá este rato, que yo sé que a veces es complicado en el fútbol, que es 24/7. Así que Nico, bienvenido y contanos un poco cómo empezaste vos en el fútbol y cómo llegás acá a desembarcar en el Depor Maldonado con el rol de director deportivo. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que están buenos estos espacios de charla, sobre todo cuando se habla de fútbol, que es a mí lo que más me interesa, hablar de lo que hacemos, de los procesos y demás. Así que gracias por el espacio. Después, bueno, mi llegada al club se da por medio de conocidos, donde yo venía realizando un trabajo de dirección deportiva en el Deportivo McAllister de Argentina, que es el club de mi familia, justamente. Por medio de algunos conocidos, llegué a una persona que es asesor deportivo del club y bueno, en ese momento le comenté lo que yo estaba haciendo, le comenté mis inquietudes y le dije que en algún momento me gustaría sumarme al proyecto del club desde algún lugar. Meses después me hizo una oferta para que me sume en un rol. En ese momento no consideré que sea el rol que yo debía o quería ocupar, pero, pero meses después me hizo otra oferta donde me propuso ser el secretario técnico y estar a cargo de lo que era la secretaría técnica o de lo que es la secretaría técnica, más que nada encargado de todo lo que era el scouting, reclutamiento de jugadores y ese tipo de cosas. Y bueno, estuve los primeros meses haciendo como un relevamiento de de cómo funcionaba el club, de las áreas y demás. Y ya en 2024 entramos en funciones de, del área de secretaría técnica. La verdad que el primer año fue muy complicado, muy complicado, porque fue Eso te iba difícil a entrar en, preguntar. sí, fue muy difícil entrar en funciones, muy difícil entrar en funciones. Eh, Encima, después, eh, con el técnico con el que se empezó el año, que era Joaco Bogosian, los resultados no se dieron. Después llega otro técnico y con el otro técnico no pudimos en ningún momento machear ni pudimos trabajar en equipo. Entonces, eso hizo que sea un año, la verdad que desde lo laboral muy malo y desde lo personal también, porque fue muy complejo todo. Eh, por suerte ese año, yo en un momento del año propuse mi renuncia también porque sentía que no estaba pudiendo colaborar con el club y el presidente del club, que es un inglés, que la verdad que es un fenómeno, me dijo, tranqui Nico, ya va a llegar tu momento en el que te vamos a hacer o que te vamos a dejar trabajar. A partir de ahí dije, bueno, esperaré y si no habrá sido una mala experiencia y ya está. Y bueno, lo que sucedió luego fue algo muy triste para todos nosotros, que nos tocó descender, que la verdad que fue un momento durísimo, pero en ese momento el presidente del club me dijo que a partir de ahora quería darme más responsabilidades. Yo con gusto accedí porque me empecé a sentir preparado para eso y empecé a desarrollar mi rol como director deportivo. Y ya desde ahí creo que pude tener una influencia real en la estructura del club, o así lo siento yo. Y a partir de ese momento creo que pudimos empezar a trabajar de una manera diferente, dándole mucha entidad al scouting, dándole mucha entidad al proceso formativo. Así que bueno, ahí estamos en ese proceso, en ese viaje. Cuando hablabas ahí, al pasar del tema de los técnicos, digamos, de tu relacionamiento a veces con ellos, que puede ser más complicado, vos también en esa parte encarás mucho a que tener un técnico que la relación humana con él sea mejor y sea conocido, digamos, en los valores humanos que vos tratás o en cómo trabaja él, en conocerlo, más que capaz que, si bien son todos profesionales y laburan bien, capaz que esa parte, ser un poco más cercano, eso lo valorás más.
Lo que creo es que eso puede surgir o no, o sea, generar un vínculo con el entrenador puede ocurrir o no. Lo que tiene que ocurrir sí o sí entre un director deportivo y un director técnico es que haya respeto por los roles y las funciones y que puedan trabajar en equipo. Si un técnico y un director deportivo no pueden trabajar en equipo, y en algún momento algo va a salir mal dentro de la organización deportiva. O uno de los dos se va a terminar yendo, o, o los mercados de pase no van a ser buenos. Entonces yo lo que sí creo que debe ocurrir, más allá del vínculo y de la relación, es que deben respetarse los roles y las funciones. Creo que a veces es difícil porque el rol del director deportivo no deja de ser un rol nuevo dentro de Sudamérica, no así en Europa, y muchas veces no se entiende hasta dónde llega nuestro rol y nuestra función y hasta dónde no. Incluso hasta a veces algunos directores deportivos excedemos nuestro lugar y nos metemos en ambientes o en lugares donde no nos tenemos que meter. Por ejemplo, armado de un 11 no tiene que involucrarse el director deportivo. En la convocatoria de jugadores no se debe involucrar. Sí se debe involucrar en el armado de un plantel, pero hay lugares donde sí, donde no. Y eso te lo da el entendimiento de los roles y las funciones, pero también te lo da la experiencia y el desarrollarte dentro de una organización que tiene las cosas claras. Ahí va. Y Nico, y en la parte de modelo de juego, ¿vos ahí sí te incluís en esa área? ¿O eso depende del entrenador? ¿El club ya tiene un modelo preestablecido? ¿Eso cómo es? Bueno, está buena la pregunta. Mirá, este club no tenía un modelo de juego preestablecido. Nosotros, la manera directa que yo tuve de influir fue muy sencilla. En McAllister, por ejemplo, yo influí desde el armado de un modelo de juego y la bajada directa a toda la institución de ese modelo de juego. Acá no, acá fue al revés. Acá fue elegir a buenos profesionales con un perfil que yo sabía que iban a desarrollar un modelo de juego que a mí me hacía sentir representado, pero sin influir en el armado o el desarrollo de un modelo de juego específico. Sino elegir a buenos profesionales con un perfil y una identidad que yo sabía que iban a llevar ese modelo de juego adelante. Y creo que desde ese lugar hoy yo voy a ver un partido de la primera división y me encanta cómo juega el equipo y la propuesta ofensiva que tiene. Voy a ver un partido de la tercera división y me encanta la propuesta ofensiva y el perfil que tiene el equipo. Voy a ver el fútbol juvenil y lo mismo. Y eso no es debido a un modelo de juego esquematizado, sino a la elección de profesionales que van hacia ese lugar. Ahí va, ahí va, ahí va, notable. Y lo que hablabas de juveniles, ahí también tenés injerencia un poco. ¿Vas a todos los partidos? ¿Tenés que estar en todos los partidos? ¿Elegís algunos en particular? Mirá, Eh, intento ir a la mayor cantidad de partidos posible, pero uno no llega obviamente a cubrir todo. Lo que sí hacemos como dirección deportiva, porque la dirección deportiva está encabezada por Nicolás, pero no es nada más Nicolás. Entonces, como dirección deportiva, lo que hacemos, tratamos de dividirnos y Santi, que es el secretario técnico del club, se encarga un poco más de ser el nexo con el fútbol formativo y estar en la mayor cantidad de partidos posible. Y yo, por ejemplo, me encargo de ir a ver todos los partidos de tercera. Yo a tercera la voy a ver de local y de visitante todos los partidos sin excepción. Santi se encarga un poco más de las categorías grandes del fútbol formativo y Tommy, que es el jefe de scouting, trata de ocuparse a veces de las categorías más chicas, pero quizás son las que más descuidamos. ahí va. Y Pero sí además hay tratamos un de cubrir la coordinador. mayoría de las categorías. Ahí va. Y además hay un coordinador de formativas. Sí, claro. Sí, Ahí sí, está el es coordinador. Ignacio Sanameterio, que bueno, yo siempre digo que fue mi primer gran decisión como director deportivo cuando yo llegué al club, como secretario técnico, yo veía que se precisaba un cambio ahí, pero realmente pude ejecutar esa decisión o pude influir ahí realmente cuando empecé a ser director deportivo y fue creo esa primera gran decisión de cambiar la coordinación del fútbol formativo en general y muchos profesionales del fútbol formativo que creo que hoy funciona muy bien, con buenos profesionales al mando y con gente con muchas ganas, eh, con mucha vocación sobre todo, que creo que es lo que se necesita en ese lugar. Ahí va, Nico. Y volviendo un poco a los roles tuyos como director deportivo, ¿cuáles son las áreas que vos influís? ¿Cuáles son las áreas que sí te corresponden a vos? eh, y que después bajás línea desde tu lugar, digamos. Bueno, en realidad eso creo que tiene que ver con cada club, ¿no? Cada club le da en su organigrama un espacio al director deportivo
En este caso yo tengo una influencia sobre todo en la parte de fútbol del ASAD, y eso quiere decir que todo lo que sea fútbol profesional y fútbol amateur, fútbol juvenil, tengo cierta influencia. ¿Cómo elijo influir yo en esos lugares? Como te decía recién, a través de profesionales en los que uno pueda delegar y no queriendo estar encima de todo, sino tratando de, de ser bueno en la elección del personal y de los profesionales. Creo que ahí está gran parte del trabajo en la dirección deportiva. No hacer todo uno, sino lograr realmente armar buenos equipos de trabajo. Y, y bueno, mi influencia tiene que ver con todos los procesos que tengan impacto en lo deportivo, como por ejemplo el scouting, o por ejemplo la formación de futbolistas, la captación en el fútbol juvenil, el armado de equipos, eh, también la elección de técnicos. Entonces, todas esas áreas donde impactan directamente en lo deportivo, yo tengo una influencia directa. Ahí va. Y el tema del scouting, porque ahora en Uruguay, acá en Primera División, he visto mucho, tal, y ustedes también tienen, de jugadores argentinos que son tomados muchas veces de los torneos de proyección, o bueno, algunos que son juveniles, que están en reserva, llegan a Primera y no juegan mucho y son traídos para acá. Y ahora hay como, no sé, 60 creo, argentinos más o menos acá en la Primera División Uruguay jugando. Esa parte de tener conocimiento de ahí es también, para escautear y traerlos acá, es importante. Supongo que también de ahí sacan varios jugadores o algo, como ponerle Espíndola, no sé, y algún otro más que se me escapa. El volante central, González creo que es también. Bueno, justamente Mati Spíndola llegó por medio del técnico que estaba en ese momento, que era Martín Piñero, argentino también, y él nos hablaba mucho de Matías, y ahí lo que hicimos nosotros como dirección deportiva fue apoyar la iniciativa del entrenador y sí haciendo, creo, una muy buena gestión para que Matías llegue en condición de libre. Pero bueno, justamente Mati llegó por medio de Martín Piñero, pero sí después, por ejemplo, Martín Ginso llegó libre de Lanús y eso fue justamente el primer refuerzo que traje yo como director deportivo, allá a mediados del 2024. Eh, Después, no, perdón, como secretario técnico en ese entonces. Después también la llegada de Maxi, del Pocho Segovia, que es uruguayo, pero jugaba en Argentina, de Emi Mozone, que es uruguayo, pero jugaba en Argentina. Bueno, todos ellos fueron vistos a través del área de scouting, como también muchos uruguayos que hemos traído de segunda división o de primera división que tenían poco espacio en clubes grandes como Guille López, fueron fruto del trabajo de scouting bueno, que hoy tiene a Tommy a la cabeza, Tomás Rodríguez, tiene también a Santi Zacone en Montevideo viendo todo lo que es el fútbol de primera división y de tercera división, tiene a Marcelo Martuchello también viendo todo lo que es el fútbol de segunda división, así que la verdad que bueno, que estamos creo que muy bien en ese área, con mucha gente muy preparada y cubriendo muchas ligas que nutren a la primera división del fútbol uruguayo. Y para nosotros lo más importante hoy es hacernos fuerte en Argentina, como vos decías, porque ahí creo que en la liga de proyección, que es la reserva argentina, podemos encontrar mucho talento emergente que puede llegar acá a encontrar una posibilidad de desarrollo. Y bueno, los casos que hemos llevado adelante, la verdad que han dado frutos, entonces cada vez le damos más entidad. Claro, ahí va. Porque aparte la mayoría también, supongo que buscan que lleguen en condición de libre, como para no estar pagando un traspaso o algo de eso. No sé si eso también es una de las características que ustedes se fijan a la hora de traer el jugador, que esté en esa posición. O Sí, bueno, cedido. sí, sí, obvio. Hoy Deportivo no tiene la posibilidad económicamente de pagar traspasos, entonces lo que hacemos es o traemos un préstamo sin cargo con una opción de compra, cosa de que si el jugador realmente anda bien y el club está en condiciones de hacer un esfuerzo, ya lo haga con eh, con una valoración previa de lo que hizo el jugador en su club. Por ejemplo, eh, Diego Segovia y Maxi González lo están haciendo muy bien, están a préstamo sin cargo y tenemos opción de compra. Después el club y el presidente decidirán. La opinión del área deportiva va a estar para ver qué decisión toma el club,
pero nosotros ya por lo menos sabemos qué nos puede dar el jugador de esa manera. Eh, y después otros jugadores han llegado libre, como en este caso vos nombrabas a Martín Ginzo, que vino de la reserva de Argentina, como Matías Espíndola, o por ejemplo también como en su momento Gonzalo Larrazábal de Uruguay Montevideo, o Maxi Noble de Uruguay Montevideo, son jugadores que han llegado en condición de libre. Ahí va, ahí va, ahí va. Y cuando hacen el tema del scouting, ¿qué características son las que buscan en el jugador en sí? No sé, por ejemplo, por decir algo, yo acá en Uruguay veo mucha falta de jugadores con dribleo, regate que se puedan sacar dos de arriba, como una característica que me parece que esos jugadores argentinos, como le hizo Vallejo en Liverpool, por ejemplo, que lo veías diferente y que bueno, también pudo pegar el salto y que capaz que también para seducir a ese tipo de jugadores, capaz que desde su lado es un poco, te potenciamos y podés salir a otro lado. No sé por qué lado lo buscan. Bueno, nosotros en realidad el perfil de jugador tiene que ver primero con la posición que ocupa en el campo y segundo también con el modelo de juego que lleva adelante el entrenador. Obviamente nosotros como dirección deportiva tenemos preferencias por ciertos perfiles, pero el perfil no puede ser de manera creado o buscado de manera unilateral, sino que tiene que ser consensuado con el entrenador en este caso. Pero sí, en rasgos generales te puedo decir que este mercado pasado nos enfocamos en un perfil de jugador que colabore en todos los momentos del juego, que sea un jugador que se permita ser entrenado y exigido en el día a día. Eh, Más allá de los atributos técnicos y tácticos, buscábamos eso como generalidades. Y después sí, obviamente nos gustan jugadores que entiendan el juego, jugadores que sean versátiles y pueden jugar en varias posiciones. Para nosotros eso es clave, sobre todo en eh, un equipo con un presupuesto más acotado, tiene que encontrar jugadores que brinden distintas soluciones. Vos ves que el jugador argentino acá, las condiciones técnicas son un poco superiores al uruguayo también. No sé si técnicas, sí obviamente hay una cuestión de densidad, de cantidad de habitantes que hay en Argentina por sobre la cantidad de habitantes que hay en Uruguay. Y yo soy muy respetuoso del futbolista uruguayo porque en un país de 3,5 millones de habitantes es impresionante la cantidad de futbolistas de gran calidad que hay. Dicho esto, creo que el argentino muchas veces viene con otra formación, quizás un poco más sofisticada. Entonces, yo creo que ahí puede haber un diferencial en la formación que se recibe allá. Eh, También por las infraestructuras de los clubes, por la profesionalización que tienen los clubes en el fútbol formativo y demás. Eso por un lado, y después sí, como características, justo el otro día veía un colega tuyo que ponía cuáles fueron los 10 futbolistas con mayor porcentaje de regates exitosos. De los 10 había 6 argentinos, un colombiano y 3 uruguayos. Y eso te indica que hay un perfil, un estilo de futbolista que en Argentina se ve con mayor naturalidad y que acá no tanto. Claro. Pero también capaz que en Argentina hacer mucho y muchos jugadores y que la mayoría quizás tiene ese tipo de características, tampoco Claro, sobresalen tanto, entonces bueno, exacto. es eso. Acá capaz que Eso sí. terminan sobresaliendo por eso, por esa característica que vos decías. Sí, seguro, seguro. En Argentina hay mucha cantidad de futbolistas para poco espacio, para pocos clubes. Entonces terminan saliendo a buscar en el exterior las oportunidades. Y yo creo que Uruguay es un gran lugar para nosotros los argentinos. Porque yo siempre digo que cada vez que a mí me ha tocado salir a vivir al exterior, he sufrido un poco el desarraigo de salir de mi país. Y yo acá en Uruguay no lo he sentido, por muchas razones. Porque la cultura es muy similar, porque las costumbres son muy similares y porque estamos muy cerca. Entonces, en cualquier momento uno puede agarrar el auto, irse a Buenos Aires y en el mismo día está ahí. Incluso las costumbres del día a día son muy similares, muy parecidas. Entonces es difícil que el argentino se sienta en otro país, sino que uno se siente muy cercano, se siente muy bien acá. Y yo creo que nos adaptamos muy rápido a Uruguay, los argentinos. Y eso es una ventaja. Entonces, si vos me preguntás a mí por qué la preferencia por los argentinos, por la rápida adaptación que sufrimos nosotros acá, es como que nos sentimos cómodos. Y eso para mí es importante porque uno no solamente evalúa lo futbolístico a la hora de contratar, sino también la adaptación que eso tendrá.
y la verdad que yo creo que ahí el argentino tiene un punto a favor siempre en la elección. Ahí va, ahí va, ahí va. Y otra, con el tema del armado del modelo de juego, con Gabriel Dinoya llega en el 2025, a finales del 2025, ¿no? Septiembre, Eh, sí. to- Toma ahí el club, después de Piñeiro, y asciende, Sí, ¿no? Inicio de temporada, 2026, se juntan con Gabriel y ven lo que le falta y ustedes le presentan opciones a él. Es así que se sí, maneja. sí, 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 él también muchas veces dice, che, mirá que a mí me gusta este y este, y nosotros vamos, lo que hacemos ahí es darle un feedback y decir, che, este que vos me mandaste, este perfil que a vos te gusta, a mí me parece esto, esto y esto. Pero, pero la verdad que fue muy fácil trabajar con el cuerpo técnico en general, porque muchas veces hablamos de Gabriel, pero también el trabajo lo realizan en conjunto con Fede, con Luis, que son sus asistentes, y mira mucho fútbol. Entonces nosotros pudimos realmente trabajar muy bien en equipo, dejar los egos de lado en ese sentido, quién elija a un jugador, quién elija al otro, y nos pusimos como objetivo armar un equipo competitivo. Y creo que lo pudimos hacer dentro de las limitaciones que uno tiene, también presupuestales. Creo que armamos un equipo muy competitivo, corríamos con la ventaja de que volvían dos jugadores que para nosotros iban a ser importantes de préstamo, como Nico Fuica y Martín Shinzo. Eh, que a eso sí, éramos nosotros los que los conocíamos, la dirección deportiva, no tanto el cuerpo técnico, y confiábamos mucho en ellos. Entonces ahí ya teníamos dos refuerzos, por decirlo de alguna manera. Teníamos una gran base de los jugadores que habían ascendido, que teníamos la certeza de que debían continuar, y eso para nosotros hacía que el mercado eh, tenga menos cantidad de movimientos, y eso fue gracias también a que dentro del año y demás habíamos realizado renovaciones que permitían que los jugadores lleguen con contrato firmado ya para esta temporada. Entonces eso nos permitía tener una base. Entonces sabíamos que las contrataciones tenían que ser puntuales. Y bueno, ahí el scouting tuvo obviamente un rol muy importante, acercando perfiles. Por ejemplo, Guille López, Joaquín Fernández, el zaguero zurdo, eh, y Maxi González y demás. Y también tuvo un peso importante, obviamente, la opinión del cuerpo técnico, con perfiles que a ellos les gustaban, como Ramos, Tabó y demás. Entonces lo que hicimos creo fue armar un equipo eh, muy competitivo y armarlo en equipo, en conjunto. Ahí va, ahí va. Eh, Supongo que también te darán jugadores que tampoco podés acceder o algo. En tema de negociaciones, con representantes, con el propio jugador, en eso, hay muchas caídas de lo que uno pretende armar a lo que después se llega, o más o menos este año lo que fueron a buscar fue lo que encontraron. Ah, bueno, sí, obviamente eh, es difícil porque el presupuesto es limitado, es acotado, pero sí sabemos que la peor gestión es la que no se hace, entonces las gestiones las hacemos igual, pero uno ya más o menos sabe dónde puede y dónde no. Entonces, si yo te dijera que hoy, con el diario El Lunes, vamos a ir a buscar a Álvaro López de Albion, no lo vamos a poder traer hoy. Claro. Entonces no lo voy a ir a buscar directamente, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Entonces uno ya sabe más o menos hacia dónde ir y hacia dónde no, pero bueno, yo creo que también Deportivo es un lugar que atrae mucho a los futbolistas porque saben que es un club muy ordenado, que es un club donde se paga al día, que es un club que tiene un lindo centro de entrenamiento, que es una ciudad, la verdad, muy linda para vivir, muy cómoda. Entonces yo creo que dentro de todo eso Deportivo tiene un atractivo muy grande y muchos jugadores desean y anhelan venir para acá y eso creo que muchas veces nos juega a favor. Hablaste del tema de la formación, de las diferencias de Argentina y Uruguay, en la parte de esa que yo comparto un poco acá con el tema de baby fútbol, hay mucha más competitividad, entonces se pierde un poco el foco, me parece. Allá en Argentina con el Deportivo McAllister es una institución que se basa en eso, en la formación de jugadores. Sí, ¿Cómo es sí, el, bueno, ¿Tienen tema de competencia también o cómo es? es que uno no puede eh, sacar dentro de la formación La la parte de importancia que tiene competitividad. la competencia. O sea, la Sí, 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 sí. competencia es una de las claves para una buena formación, justamente. Entonces,
es clave para nosotros que la competencia sea alta, exigente y fuerte. Eso no quiere decir que signifique ganar a cualquier costo. O sea, yo lo que creo es que hay que competir y que mientras más alta es la vara de competitividad y de competencia, es mejor para el futbolista en etapas de formación. Lo que no sé si está tan bien es el sistema de descensos en el fútbol formativo, porque eso hace que vos no quieras arriesgar nada en el fútbol formativo, porque si arriesgás y perdés, sos un boludo porque te vas al descenso. Entonces eso es medio complicado, ¿viste? En el fútbol formativo a mí me parece complejo. No sé si colabora a que se forme y se juegue mejor. Yo creo que eso incluso muchas veces hasta contraproducente. Y te lo dice alguien que ama competir, que creo que los desafíos hacen que los jugadores se vayan desarrollando también en el camino. Pero el tema de los descensos me parece que a veces es contraproducente. Y volviendo a McAllister, es un club dedicado a la formación de futbolistas y a la inserción de futbolistas dentro del fútbol profesional. La verdad que lo hablaba hace poco con mi familia, que se están viendo los frutos también de procesos muy buenos que hemos tenido en Deportivo McAllister. Eh, el otro día jugó Huracán contra Boca en la Bombonera y jugó de titular Facundo Calinger, que es un chico que hizo todo el proceso formativo McAllister desde los 5 años. El otro día jugó en el Monumental San Lorenzo con Juan Cruz Ratalino de volante central de titular en San Lorenzo, formado también primero captado, formado y después llevado a Buenos Aires por el Deportivo McAllister. Eh, el otro día vi que hizo un gol en O'Higgins. Eh, Chamine, también formado del fútbol infantil en Deportivo McAllister. Ahora fue citado a la selección en la prelista de Scaloni, Nicolás Capaldo, formado en Deportivo McAllister desde el fútbol infantil. Yo creo que la verdad que lo del Deportivo McAllister es muy, es para valorar, es muy bueno lo que están haciendo, lo que hemos hecho también ahí. Me siento parte de todo ese proceso y la verdad que creo que hoy se están viendo los frutos de un gran trabajo. Tienen una metodología que va desde, no sé, desde eso de los 5 años Sí, hasta, hasta tal edad, pero tiene una metodología marcada, tenemos que hacer esto, 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 y sí, así se bueno, maneja. nosotros algo que hicimos muy bien fue en ese proceso del 2021 al 2023 con la dirección deportiva fue desarrollar el método McAllister, más allá que ya había lineamientos que se estaban llevando adelante con una metodología, fue escribirlo, fue dejarlo asentado y el método McAllister tiene que ver con un proceso de metodologías del fútbol infantil hasta el fútbol mayor, con un modelo de juego escrito donde se busca que los equipos del Deportivo McAllister tengan cierta identidad en todos los momentos del juego. Así que la verdad que creo que fue un proceso que yo por lo menos disfruté muchísimo, donde yo me formé y aprendí un montón como profesional en un montón de roles. Fui técnico del fútbol formativo, coordinador de fútbol formativo, fui técnico de la primera división del club, fui director deportivo del club y bueno, en todos esos roles aprendí un montón. Creo que le dejé un montón de cosas al club y el club me dejó un montón de cosas a mí. Yo siempre digo que estamos a mano, que ni yo le debo nada al club ni el club nada a mí porque nos dimos un montón. Y, y bueno, creo que es un club que tiene muy claro lo que quiere. Entonces, por eso va a seguir siendo un club modelo y exitoso. Bien. Y Nico, de los roles, dijiste que pasaste por todos los roles más o menos. ¿El de director deportivo es el rol que vos querías hacer o se dio así? Ah, se fue dando. Se fue dando. Sí, sí, se fue dando. Yo en su momento quería ser técnico, estaba convencido que quería ser técnico. Y después por muchas cosas que fueron pasando, que yo fui sintiendo, que yo fui entendiendo, me empecé a sentir más identificado con este rol en el que estoy ahora. Y hoy, por ejemplo, jodíamos en un grupo que tenemos con unos amigos que me ponían feliz día del técnico, le digo que técnico se perdió el fútbol, pero yo ya no soy más técnico. Hoy no tengo el anhelo de volver ahí y estoy muy contento en el rol que llevo adelante ya hace varios años. Pero sí que fue muy importante para mí haber dirigido y haber estado dentro de una cancha, porque hoy entiendo muy bien el rol de un técnico, incluso puedo también dar un feedback o puedo hacer un análisis mucho más complejo desde mi mirada de director deportivo sobre lo que pasa en la cancha.
y eso para mí es importantísimo. Yo entiendo muy bien a los técnicos, creo por el hecho de haber estado, y también hoy creo que me he formado en varios ámbitos eh, creo, interactuar con todos los protagonistas de un club, eh, entendiendo de qué estoy hablando. Por ejemplo, cuando hablo de metodología entiendo, cuando hablo de modelo de juego entiendo, cuando hablo de formación de futbolistas entiendo, cuando hablo de, de un sistema de juego o cuando hablo de plantear un partido contra un rival entiendo. Después yo no me meto, yo respeto mucho los roles, yo nunca le diría a Dinoya qué cambio para mí tiene que hacer o cómo tiene que parar el equipo, pero sí en algún momento puedo dar mi opinión, y creo que también es muy escuchada porque saben que tengo una preparación y que sé de lo que hablo cuando intervengo en esas áreas. ¿Y en los entrenamientos estás también? Sí, ¿O a trato de veces estar todos sí? los días. Hay entrenamientos que bajo al entrenamiento, hay otros días que no. Hay días que me quedo trabajando en la oficina y hay días que miro el entrenamiento de abajo. Eh, pero los entrenamientos, yo como te digo, no. Después puedo hacer un análisis yo y puedo evaluar yo al entrenador sobre cómo entrena, pero yo no doy feedback de cómo entrenan los entrenadores, no les doy feedback a ellos, pero sí obviamente evalúo cómo trabaja un técnico en cancha. Para mí Gabriel es de lo mejor de Uruguay, sin ninguna duda, que es uno de los mejores. No conozco a los demás, pero no tengo ninguna duda de que está entre los mejores técnicos en cuanto a metodología y trabajo en campo. Y me ha tocado estar con otros entrenadores que eh, eran básicos en campo y que Que no te creo gustaba que tanto. estaban en el debe. Y en la evaluación fue fundamental para dar mi punto de vista sobre ellos. Ahí va, ahí va. ¿Vos a Gabriel ya lo conocías, puede ser o no? ¿En Ecuador o algo de eso? ¿Vos estuviste en Liga de Quito? Sí, sí, trabajamos juntos en la etapa de Liga de Quito allá por 2020. Incluso yo fui ayudante de campo de él. Ahí va, vos fuiste ayudante de campo de él. Ahí va, ahí va. Bien, bien. Volviendo a las juveniles ahí en Deportivo Maldonado, el tema de proyección de los jugadores juveniles. Ustedes tienen un selectivo de jugadores que ya dicen desde, no sé, sub 14 hasta sub 19, estos pueden llegar a primera división y entrenan separado, ¿tienen algo de eso? Que sé que hay clubes que lo hacen, o siguen Nosotros entrenando. tenemos, Decime, decime. buena pregunta, nosotros lo que tenemos es una línea de sucesión, que son futbolistas que entrenan y compiten en el fútbol formativo y que nosotros vemos que tienen una proyección a corto, mediano y largo plazo para primera división. Los de largo plazo, evidentemente, son los chicos de sub 14, sub 15. A mediano plazo serán los chicos sub 16, sub 17. Y a corto plazo serán los chicos sub 19 y tercera división. Nosotros en esa línea de sucesión lo que hacemos es primero un seguimiento de estos chicos a través de los partidos que están todos filmados con la cámara Veo. Luego lo que hacemos es a los chicos más grandes de la línea de sucesión, los hacemos entrenar muchas veces con tercera división y competir en tercera división como un espacio intermedio. Y algunos otros chicos a veces suben a entrenar esporádicamente con primera división, para ir entendiendo un poco más de cómo se maneja un vestuario, de cómo es la exigencia en un entrenamiento de primera división y demás. Pero sí, sí tenemos lo que es la línea de sucesión, que es básicamente un selectivo o algo así. Colectivo, ahí va. La tercera división, a ustedes entonces les da rédito para eso, digamos. Es una Sí, categoría que a vos porque a mí no sé, nunca me pareció como, siempre me parece como que está aislada la tercera división del fútbol uruguayo en sí. bueno, a mí en Uruguay me decían, no, la tercera división acá no se le presta atención, no se le presta atención. Y en Argentina es una división que es clave. Te diría que Claro, después de la primera división es la más importante, incluso está televisada en Argentina. Entonces nosotros lo que buscamos es, bueno, vamos a darle valor a la tercera división. ¿Cómo le damos valor? Bueno, primero profesionalizando la tercera división, por eso trajimos también un técnico que para mí nos da un salto de calidad ahí, que es Maxi Blanco. Eh, ¿Cómo la profesionalizamos? También dándole mejores recursos que a otras divisiones. Por ejemplo, es la única categoría que juega con la misma ropa, la misma indumentaria oficial que Primera División. Las otras divisiones tienen la misma marca, pero quizás la del año anterior. Eso ya es un detalle. Tienen mejores balones para entrenar.
los mismos que primera. Tienen, tienen la misma indumentaria de entrenamiento que primera división. Bueno, desde ese lugar nosotros ya le damos un perfil distinto. También, obviamente, necesitamos que la tercera división cumpla con esto que hablábamos recién, de que sea un espacio de competencia para los chicos de la línea de sucesión y de entrenamiento también, y de formación para los chicos de la línea de sucesión, pero también es un espacio que a nosotros nos permite que los jugadores que están en primera con pocos minutos puedan ir a un contexto bueno, no puedan ir a un lugar donde se encuentran con algo totalmente distinto a lo que viven en el día a día. Entonces, nosotros, la tercera está acá abajo de la primera. Si nosotros la profesionalizamos y la llevamos acá, el escalón es más bajo cuando tiene que ir el chico de primera a competir en tercera. Si vos tenés la tercera división poco profesionalizada acá, la diferencia es tan grande que no podés usarlo al espacio de competencia, porque los jugadores no van a bajar, porque los jugadores no se van a sentir cómodos y van a estar en un contexto que no los va a beneficiar. Entonces nosotros lo que hacemos es prepararles un contexto para que cuando ellos tengan que bajar a sumar minutos, como lo están haciendo varios jugadores, tengan un contexto apropiado y les sirva realmente, y les sumen. Y yo creo que en ese sentido la tercera está sirviendo muchísimo y nos está haciendo muy bien. Gracias a Dios encontramos eh, un técnico en primera división que le da mucho valor, y eso es clave, le da mucho valor convenciendo a los futbolistas para que vayan a competir ahí, le da mucho valor teniendo un feedback constante con el técnico de tercera división, y eso creo que es fundamental y no se ve siempre. Claro, sí, yo en lo que he trabajado es muchas veces eso, que el jugador baja desmotivado o baja como diciendo, esto es una penitencia, o, viste, mismo cuando en las formativas B hay equipos que no tienen tercera, entonces queda la sub-19, ahí hay como un salto más grande a primera división también de los gurises, entonces muchas veces la bajada de estar arriba, bajar no lo llevan de buena manera. Ahí ustedes, por lo que vos me estás contando, le dan esa profesionalización que sí, que los hace estar compitiendo, como para decir, sí, estoy acá y estoy compitiendo de verdad porque necesito competir para mejorar y llegar. Seguro. Entonces nosotros lo que encontramos ahí es un lugar que para, por ejemplo, un futbolista como el que nosotros tenemos una opinión futbolística muy, muy buena, muy importante, como Gonzalo Larrazábal, que sufrió muchas lesiones y que necesita competir y que para él va a ser más importante hoy sumar 90 minutos como sumó ayer en tercera división que ir al banco de primera, le estamos generando un contexto donde él hoy quiere ir a jugar, porque sabe que ahí tiene un técnico que lo va a entrenar bien el día que le toque ir a entrenar. Tiene compañeros que van a estar a la altura para que él pueda estar en un buen contexto, arropado. El técnico de primera va y mira el partido. El director deportivo va y mira el partido. La indumentaria es la misma que usa arriba. Y todo eso son detalles que hacen que el futbolista no reniegue tanto de bajar, como decías vos recién, y es generarle un contexto. Entonces yo creo que hoy estamos encontrándole un uso y un valor muy importante a la tercera división, que creo que en Uruguay hay pocos clubes que lo hacen, pero ojalá que se empiece a hacer, porque yo lo que he vivenciado acá y lo que veo que se hace en Argentina ayuda muchísimo. En Argentina la Copa Proyecciones, lo que sería tercera división, Sí. ¿qué es sub-23 también? Es libre, Ah, es libre. ¿sí? Pero juegan, la mayoría de los chicos tienen 16, 17, 18 años Ya están y ahí. juegan algunos pasados de que bajan de primera. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero, Volviendo a por una ejemplo, cosa el que Pocho me quedó. Cebolla vino acá, la primera vez que vino con 24 años, el primer préstamo que vino con 24 años y él jugaba en proyección. Claro. Ah, sí, porque acá creo que en tercera, sub-23, Tiene no sé si cuatro puedes jugar pasados, dos o tres mayores, ¿no? 4 pasados, creo. 4 pasados de Ah, 23. pasados de 23. Ahí va, Sí. ahí va. Una cosa que me quedó colgada, Nico, con el tema de el scouting, lo de los datos, que ahora está bastante de moda, el análisis de datos, de las plataformas y eso. ¿Utilizan eso ustedes? ¿Y a vos qué opinión tenés respecto a los datos sin contexto o los datos con contexto? Porque siempre, para mí son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, preguntarte ahí si la utilizan, si le dan mucha importancia o una mezcla. Bueno, sí, lo utilizamos, indudablemente lo utilizamos.
Y creo que le damos la importancia que merece un dato, que nos dé información, punto. No tomamos una decisión a través de un dato. Sí, Eso, ahí va. sí usamos la información que nos da. Eh, Nos puede indicar si realmente es tan bueno como pensamos en un duelo aéreo, nos puede indicar si realmente es tan bueno gambeteando o no, pero mucho más que eso, no. Reafirman cosas que ustedes ven. O nos hace dudar de cosas Bueno, que pensábamos que eran así. Generalmente pasa mucho con los duelos aéreos y ese tipo de cosas. Che, ¿este tiene bueno un duelo aéreo o no? Vamos al dato. Y después, o sea, vamos viéndolo y la impresión que nos queda, tratamos de ir al dato y decir, che, pero a ver. Y a veces nos pasa decir, este tiene buen duelo aéreo y después vamos al dato y no es tan bueno, ¿viste? Entonces empezamos a revisar todos los duelos aéreos y realmente no era tan bueno. O muchas veces nos pasa, che, qué buenos duelos aéreos que tiene. Vamos al dato, sí, es muy bueno. Y lo usamos para eso, nada más. ahí va, para evaluar eso. Eh, vos que vos estás en el modelo este de director deportivo, ¿vos habías, habías visto algo, querías traer algún modelo en particular acá a Uruguay? ¿Viste algo que te identificó? Dijiste lo de McAllister, capaz que un poco también fue por ahí, traer tu idea deportiva Maldonado a McAllister, algún otro club modelo, o con lo No, que no, ves, evaluás y ahí actuás. yo un poco lo que me propuse al llegar acá es no intentar replicar cosas que había hecho en los clubes anteriores o sobre todo en McAllister, porque los contextos son totalmente distintos, los objetivos del club son totalmente distintos, la cultura organizacional es totalmente distinto, la cultura del país es totalmente, no totalmente distinta, pero es distinta. Entonces, una de las cosas que yo me había propuesto era profesionalmente no querer extrapolar eh, estrategias o ideas que había llevado adelante en McAllister en Deportivo Maldonado. Y creo que me adapté a Deportivo Maldonado y a lo que realmente necesitaba Deportivo Maldonado, que es muy distinto a lo que necesita Deportivo McAllister. Y creo que las cosas que estamos logrando acá y mi función acá es muy distinta a la que yo tenía en McAllister. Mi función en McAllister era más de campo, estaba más en todo lo que era relacionado al entrenamiento, a los detalles tácticos de los partidos, y acá realmente estoy muy abocado en todo lo que es gestión, en todo lo que es liderazgo, en todo lo que es construir una cultura de alto rendimiento y no tiene nada que ver a lo que yo hacía allá en McAllister. Creo que incluso eso a mí me hizo evolucionar también como profesional. Ahí va. Y acá en Deportivo Maldonado, supongo tiene marcados objetivos, objetivos deportivos que van cumpliendo, que se van haciendo, y supongo también, o como SADO, como club o como empresa, objetivos económicos. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos que tratar de potenciar determinados jugadores juveniles como para tener una venta a determinado tiempo. ¿Esos objetivos también lo tienen y te corresponden o van por otro lado? Bueno, sí, sí queremos, como yo puse en el plan deportivo eh, que le presenté a la institución y fue aprobado, queremos construir una identidad de club vendedor. Eso no tiene que ver con ponerse un plazo o un objetivo puntual. Sí tiene que ver con empezar a ser un club que potencie futbolistas por medio de la formación de los futbolistas, por medio de un entrenador en primera división que mejore a los futbolistas que tiene, por medio de un buen scouting, para de a poco empezar a hacer ventas que al club le permitan eh, ingresar dinero para seguir invirtiendo. Pero eso no tiene que ver con decir, bueno, este año vamos a vender dos jugadores eh, para hacer una caja de $2 millones. No. Nosotros lo que tenemos que crear hoy es una identidad de club vendedor. ¿Cómo creamos una identidad de club vendedor? Formando buenos futbolistas. ¿Cómo formamos buenos futbolistas? Como esto que decíamos, con buenos procesos en el fútbol formativo, con un buen scouting y con un buen técnico en primera división que mejore a los futbolistas que tiene a cargo. ¿Cómo es el scouting en sub 14, o sea, en la preséptima allá en Maldonado? ¿Tienen clubes de baby fútbol que a ustedes les dan jugadores? ¿Las ligas de baby fútbol allá tienen convenio con ustedes? ¿Eso cómo hacen un poco esa parte? Bueno, nosotros a lo que vos llamaste scouting, en el fútbol formativo le decimos captación. Perdón, Eh, captación, sí, está sí, bien. Está la bien. captación obviamente está también supeditada o está de alguna forma liderada también por el área de scouting,
pero también tiene su staff y su persona a cargo. Obviamente está más el coordinador de fútbol formativo en el día a día de la captación que nosotros, pero sí lo que estamos haciendo es empezando a tratar de ganar la zona de Maldonado con diferentes estrategias relacionadas a los convenios, relacionadas a mejorar la formación y ofrecerle algo diferencial también a la familia del chico desde ese lugar, relacionadas a jornadas de captación en distintas zonas dentro del departamento y también fuera del departamento, como en Rocha, en 33 y en Canelones y demás. Y bueno, creo que estamos mejorando mucho en ese aspecto. Este año empezamos con la Casa Club y tenemos chicos del interior viviendo ahí. Y, y la verdad que creo que se está notando el cambio del fútbol formativo en ese sentido y la captación de futbolistas también. Nos está pasando algo muy, muy bueno, que es que antes los jugadores de Maldonado se iban generalmente a Montevideo y muchos chicos de Montevideo se están acercando por medio de sus representantes, sus familias, para venir al club, no porque no tengan lugar en Montevideo, sino porque prefieren estar cerca de su familia y ven en Deportivo un espacio de desarrollo, cosa que antes no ocurría. Así que ahora tienen, este año, antes no tenían la Casa Club, ahora este año la pudieron hacer y fomentar ahí, en Maldonado. Exacto, este año comenzamos con la Casa Club. Y el año pasado comenzamos con el área de captación que no había. Creamos el área de captación, empezamos a captar jugadores y este año empezamos con la Casa Club. Mirá, bien. Buen proceso, buen avance ese. ¿Cómo ves las formativas, el nivel acá en Uruguay? Lo veo muy Sé bien. que hay tremenda diferencia entre las formativas A y formativas B, por eso lo Sí, que vos hablabas del descenso, creo que pierde competitividad, hay tremenda diferencia sí, claro. entre una y otra, pero ¿cómo la ves las formativas Las en veo muy bien general? en líneas generales. Creo que hay clubes que se nota que están haciendo un muy buen trabajo en la formación de futbolistas y en la captación. Creo que Racing, Boston, Torque, eh, Albion mismo, están haciendo un gran trabajo en la formación y también en la captación de futbolistas. Veo también al mismo tiempo un déficit en esto que hablábamos recién, muchas veces en formar de una manera apropiada porque el fin empieza a justificar los medios porque se necesita ganar como sea para mantenerse en primera división de AUF y no descender por esta brecha muy grande que hay entre juveniles B y A. Eh, pero creo que hay clubes que lo están haciendo muy bien. Nosotros intentamos sumarnos a eso también últimamente. Y bueno, yo creo que pese a los recursos que tienen los clubes acá en Uruguay, se está formando bastante bien. Y creo que hay algo que está empezando a ocurrir, o así lo siento yo, capaz que me equivoco, pero que se están formando muchos más los formadores. Y eso me parece que es fundamental. Ahí va, ahí va. Sí, sí, eso creo que se está viendo un poco más que hay, por lo menos en categorías juveniles. Quizás lo que nos falta un poco es eso mismo en infantiles. Claro. Por decir algo que tengo la impresión de eso de lo que veo en el baby fútbol, etcétera, ¿no? Pero me parece que está empezando a ocurrir esto de que los formadores están cada vez más formados, de que los clubes están mejorando los procesos de formación, de captación. Eh, la verdad que lo veo un crecimiento en ese sentido. Ahí va. Vos tenés, ustedes tienen, perdón, porque esto lo había tocado el otro día ahí en el Instagram, ¿ustedes tienen gerente deportivo también? Sí, está Nacho Borjas, es el gerente deportivo ya del club hace, si no me equivoco, 16 años. Eh, y entonces, por eso también te felicité por la publicación que hiciste, porque me parece que está muy bueno la diferenciación. Acá en Uruguay está muy Mezclado. asentado el rol del gerente deportivo y creo que es más nuevo el rol del director deportivo y muchas veces se confunden los roles. Y a mí me dicen, ¿sos el gerente del club? No, soy el director deportivo que eh, tiene que ver justamente con todos los procesos relacionados al área deportiva del club. Y el gerente tiene que ver con todos los procesos relacionados a la logística y la organización de un club. Ahí va, está. Es así y muchas veces, no sé si lo ves vos, en los clubes está o mezclado o bueno, o que está solo el gerente y el gerente abarca toda la parte. Y a veces es desbordante, me parece a mí. No sé, acá en Uruguay no indagué bien quiénes tienen las dos
gerente y los clubes grandes sí, seguro, y no sé quién es más, pero después es como medio mezclado el trabajo de Sí, gerente de partido. sí, yo creo que muchas veces es difícil definir roles y funciones con límites claros, pero es necesario. Es necesario entender hasta dónde llega el trabajo de cada uno, qué le corresponde a cada uno, en qué áreas tiene más influencia cada uno. Y, y bueno, nosotros acá, por suerte, es es un punto en donde hemos crecido muchísimo y hoy la verdad que podemos trabajar con mucha armonía y tranquilidad. Ahí va, tienen un organigrama bastante claro Sí, dentro. mucho más claro que ese primer año que me tocó vivir. Ese año no estaba todo muy claro y a partir de ahí esa experiencia hizo que entendamos que era un punto de mejora, entender mejor el organigrama y establecer roles y funciones. Y bueno, siento que hoy se ha crecido mucho en ese aspecto. Che, Nico, ¿y qué es lo más difícil para vos del rol de director deportivo? ¿Qué es la parte más complicada, más compleja? Relacionamiento, decisiones de traída de jugadores. eh, No, quizá lo más complejo tiene que ver con la toma de decisiones en momentos claves. Echar a un técnico me parece un momento súper estresante y duro. Eh, Me parece que eso es el punto más complicado de nuestro rol, cuando uno identifica que un proceso tiene que terminar, cuando uno también es responsable de alguna u otra manera de que ese proceso no haya sido exitoso. Sin embargo, uno tiene la posibilidad a veces de continuar, como me ha pasado a mí. Yo creo que ese es un punto complicado en nuestro rol. Y después, la verdad que lo vivo con mucha naturalidad, el vínculo con los futbolistas, entendiendo también hasta dónde sí, hasta dónde no. Vivo con mucha naturalidad también el vínculo con el staff, el vínculo con el director técnico. Eh, la contratación de futbolistas es algo que me encanta. A veces es complicado también decirle a un futbolista que no le vas a renovar, pero para mí, en mi corta experiencia, lo mejor que yo he podido hacer es mirar a los ojos al futbolista y darle las razones y serle honesto y no llamarlo por teléfono ni nada, sino hablar con el futbolista. Y la verdad que es un rol que en líneas generales lo disfruto mucho. Tiene sus cosas lindas y feas, pero en líneas generales lo disfruto mucho. Bien. Bueno, Nico, notable. Te agradezco el espacio. La verdad que estuvo buenísimo. Aprendí también un montón. Así que éxitos en lo que siga ahí con el Depor. Que termine lo mejor posible y que siga adelante el proyecto. Bueno, ¿Ah? Martín, la verdad que para mí también, como te dije, hablamos 50 minutos de fútbol. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de lo que hacemos, porque creo que cuando uno realmente cuenta lo que hace, eh, no se pone en una postura de sábelo todo, sino que realmente contamos lo que hacemos y bueno, con nuestros errores y aciertos estamos yendo para adelante. Te agradezco el espacio para charlar de fútbol, te felicito por crear un espacio también para que la gente aprenda y escuche historias de personas que estamos dentro de este deporte, porque la verdad que para mí hacerlo requiere mucha valentía también, mucho conocimiento. Así que te felicito por haber creado un espacio así y bueno, muchos éxitos con el podcast y con tu vida profesional. Gracias, Nico. Abrazo grande. Vamos Abrazo arriba. grande, che. Chao, chao. Vamos Chao. arriba.